Hola a todos, hoy es 13 de abril, vamos a empezar con un nuevo reporte de la guerra alrededor del mundo, noticias, actualizaciones que tenemos hoy, discusiones sobre el futuro de esta confrontación. Irán sigue reconstruyendo sus vías ferroviarias destruidas por los Estados Unidos. Hoy se han notado movimientos de las embarcaciones de los Estados Unidos, realmente las imágenes han sido liberadas con cierto retraso. Tenemos a el portaaviones Abraham Lincoln de los Estados Unidos aproximadamente a 200 kilómetros de distancia del sur de Irán. Recuerden que todavía está en pie el cese al fuego de 2 semanas que se declaró por parte de los Estados Unidos y de Irán. Los Estados Unidos han tomado la decisión de hacer un contrabloqueo, bloqueando aún más el estrecho de Hormuz. Ya muchos de ustedes lo saben. Como una medida para presionar a Irán, Estados Unidos propone bloquear a todas las embarcaciones que le paguen a Irán, que pasen a través del estrecho de Hormuz. Acordando con Irán, los Estados Unidos pretende bloquear a estas embarcaciones. Así que tenemos ya algunos reportes de embarcaciones que han decidido dar la vuelta en este contexto, pero al mismo tiempo también tenemos reportes de que en las últimas 36 horas, como se ve en estas imágenes, varias embarcaciones han cruzado coordinando con Irán esta zona. Se dice que serían embarcaciones chinas, pakistaníes, rusas o incluso de Irán. En los cielos iraníes también se ha notado la presencia de nuevos helicópteros Mi-28 que Irán habría comprado recientemente a los rusos hace aproximadamente más de 6 meses. Irán estuvo comprando una cantidad importante de estas aeronaves a los rusos. Hoy tendríamos estos reportes de aeronaves iraníes en los cielos de este país realizando algunas operaciones militares. Quiero que recuerden esta imagen, voy a retrasarla un poco. Es un bombardeo de Israel en contra de una niña que simple y llanamente estaba llevando agua. Esta es la información. Recuerden que esto es Israel. Israel considera que tiene que ocurrir una aniquilación total. No vamos a ver más estas imágenes. Una aniquilación total de los palestinos y asimismo ha declarado la pena de muerte, que no es muy distinto a lo que ellos estaban haciendo en las cárceles con todos los secuestrados y los capturados palestinos. Tenemos imágenes muy interesantes de lo que fueron las pérdidas de los Estados Unidos en los distintos ataques. Tenemos helicópteros de los Estados Unidos destruidos en la base de Al-Salem en Kuwait. Aquí está la destrucción de uno de estos helicópteros. Confirmaciones de hangares para el mantenimiento y la reparación de helicópteros también destruidos en las bases de los Estados Unidos en Udairi, Kuwait. También más destrucción de hangares para helicópteros en la base Ali Al-Salem en Kuwait. Nuevamente un impacto directo sobre los hangares. Aquí tenemos la imagen satelital, el antes, el después, y esta es la representación. También tenemos ataques a centros de compilación de información, los puntos donde los Estados Unidos tienen sus servidores, sus equipos de informática, podríamos decir, también han sido impactados, en este caso en Bahrein. Centros de apoyo de datos, recepción y procesamiento de datos, imágenes satelitales, datos que se producen directamente en el terreno de parte de los drones. Ellos también necesitan estos centros y aquí Irán ha destruido, ha atacado, causando destrucción de muchos de ellos. Todo esto es lo que ya pasó, recuerden, solo que las imágenes satelitales están publicando ahora. Tenemos la destrucción de un helicóptero CH-47 Chinook de los Estados Unidos. Aquí está el antes y el después, la destrucción y la representación en estas imágenes. Esto ha ocurrido en Kuwait, en la base Udeiri. Seguimos y finalmente tenemos un ataque con misiles balísticos iraníes destruyendo posiciones y hangares para los helicópteros. Mantenimiento de helicópteros. Aquí
la explosión, el cráter que se ve bastante significativo y la destrucción, por supuesto, total de este hangar, con evidentemente todo lo que tenía en su interior. En este contexto en el que los Estados Unidos propone un bloqueo global en contra de Irán, en contra de cualquier nación que comercie con Irán, que pase por los puertos iraníes o que pague el paso en el estrecho de Hormuz, China ha dado una respuesta, se supone advirtiendo a los Estados Unidos sobre la problemática de este conflicto global, donde hablan de que esto es un paso hacia la desestabilización. China dice que está monitorizando la situación, que los barcos chinos se mueven constantemente por la zona del estrecho de Hormuz. Ellos tienen acuerdos con Irán para pasar por esta zona, así que sería una afección a las embarcaciones y principalmente a los intereses chinos. Pero realmente la posición de China ha sido más bien ambigua. Ellos han negado, por ejemplo, haber enviado armas hacia Irán. Se está hablando de que uno de estos aviones de cargamento que en los últimos días salió desde China y llegó a Irán serían una gran cantidad de municiones de Manpads. Esto lo han comentado algunas fuentes sin ningún tipo de prueba, evidentemente. Y China ha negado hoy completamente estas declaraciones. Los chinos dicen que ellos no han enviado ningún tipo de arma a Irán. Los Estados Unidos también, con todo este rumor, hicieron una declaración afirmando que si China comparte armas con Irán, entonces los van a sancionar con impuestos del 50% a todo su comercio. Muy recientemente, el secretario general de Hezbollah ha hecho algunas declaraciones al respecto de toda la situación que hemos estado viviendo. Algo de esto tenemos también en nuestro canal de Telegram. Veamos las palabras con las que el secretario de Hezbollah se refiere a la situación y principalmente está enfocado en el conflicto con Israel y sus posiciones en el Líbano, las posiciones de Hezbollah en el Líbano. Dice que la resistencia de ellos no va a apaciguar, no se detendrán y tampoco se rendirán. Dice que rechaza las negociaciones con la entidad usurpadora de Israel. Recuerden, en el contexto de negociaciones Líbano-Israel, el Estado del Líbano e Israel. Pero esto podría ser incluso su propia opinión al respecto de las negociaciones que básicamente Irán también está teniendo con Israel, porque en últimas negociar con los Estados Unidos es exactamente igual que negociar con Israel. Ya sabemos que los Estados Unidos controla todo lo que es Israel. Dice que estas negociaciones Líbano-Israel son absurdas. Dice, en el contexto puntual de negociaciones, el Estado legal del Líbano e Israel. Abre comillas, esta negociación es un acto de sumisión y rendición y hacemos un llamado a adoptar una postura heroica para poder cancelar este ataque de parte de Israel. También agrega que los objetivos de Israel son claros: destruir la fortaleza del Líbano como preludio para el plan del Gran Israel, que es algo que muchos están comentando. Tratar de controlar más allá de las fronteras de lo que hoy se conoce como Israel, incluyendo el Líbano, Siria, Jordania, Egipto, incluyendo también Arabia Saudí. Todo esto es un proyecto tal vez a largo plazo de los Estados Unidos para ampliar las fronteras del Estado genocida y terrorista de Israel. En cuanto a los ataques iraníes, tenemos esta información de algunas aeronaves de los Estados Unidos que muestran pequeños daños, muy pequeños daños, que no las habrían deshabilitado por completo, pero al menos tenemos aquí un estratotanker, un avión cisterna KC-135 que habría sido dañado mínimamente porque el avión todavía puede volar. Le han hecho evidentemente algunas reparaciones. Aquí está la fotografía más cercana de esto y este avión estaría llegando a las bases aéreas de la coalición imperialista en el Reino Unido. También en Irán ha habido destrucción y aquí tenemos algunas imágenes y comparaciones de lo que es el antes y el después. Este es el antes y este es el después.
los ataques de los Estados Unidos, de la coalición imperialista en contra de posiciones de Irán. También se confirman con imágenes satelitales grandes zonas de destrucción, muchísima destrucción en varios hangares y posiciones de Irán en toda esta región. Hoy una de las noticias más importantes es la victoria de Peter Magyar, el contrincante de Orbán en las elecciones de Hungría. Y como lo comentamos en esta mañana en el short que hice, esto es un cambio drástico en las relaciones de Hungría hacia la Unión Europea, sus políticas y sus decisiones con respecto a Ucrania. Y ya tenemos las declaraciones más relevantes de esta nueva dirigencia del Estado húngaro. Después de haber ganado estas elecciones y ser mayoría en el Parlamento húngaro, las declaraciones más importantes del nuevo primer ministro son: desmantelar el sistema anterior, lo que básicamente dicen todos los gobiernos. El gobierno anterior era el peor. Luego, giro hacia Europa. Esto es algo que nosotros sí entendemos con gran claridad. Giro hacia Europa y hacia la OTAN, después de que Hungría fuera distante, bloqueara muchas acciones otanistas en contra de Rusia. Básicamente ahora esto va a cambiar hacia lo opuesto: lucha contra la corrupción y política exterior. Pero algo muy importante es justamente lo que piensa este nuevo primer ministro, este nuevo partido político nuevo en la dirección del Estado sobre Ucrania. Dice que apoya la soberanía de Ucrania. Dice que reconoce plenamente la integridad territorial de Ucrania. Por ejemplo, comenta que está en contra de que Ucrania pierda su territorio, como lo afirma Zelensky, es decir, está muy en concordancia con la visión de los ucranianos al respecto de su territorio. Promete que va a finalizar el bloqueo de los préstamos. Se ha comprometido a dejar de utilizar el veto en Bruselas, en la Unión Europea, para poder que la ayuda militar llegue a Ucrania, la ayuda financiera principal, estos 90 billones de euros que estaban congelados, así que pronto tendremos actualizaciones en este sentido. Ha declarado que va a aumentar la ayuda humanitaria al respecto de Ucrania y ha subrayado también que Hungría cumplirá todas sus obligaciones como miembro de la OTAN, así que es una pérdida importantísima para los rusos, porque justamente Hungría estaba bloqueando este gran préstamo de dinero que obviamente se va a convertir en armas, en drones y en misiles para Ucrania, que ya en estos momentos está causando mucho daño a los rusos, y ahora tendríamos una intensificación aún mayor. Y hay un análisis muy interesante al respecto de Rusia que he visto también desde otras fuentes, que hemos compartido mucho en este canal, que es la realidad de lo que está sucediendo, que claramente ustedes van a tener mucha propaganda en otros canales, pero aquí decimos justamente las cosas como son, y para los rusos no hay ninguna buena noticia. Por ejemplo, tenemos aquí más ataques en Fedosia, después de que los ucranianos han atacado tal vez más de 5 o 6 veces esta zona. Nuevamente han ocurrido ataques, como se ven en estas imágenes, y más de estos tanques de almacenamiento han sido consumidos por el fuego desatado debido a los ataques de drones ucranianos. Estas son algunas imágenes, los cambios. Toda esta zona quemada, básicamente desde aquí hasta aquí, todo está perdido para los rusos. También tenemos algunas imágenes de la aviación ucraniana, un Su-25 lanzando bombas francesas ASM. Estas son las imágenes en la cercanía de la línea del frente. El avión lanza las bombas guiadas y también lanza sus bengalas para tratar de que no lo destruyan en este proceso. La línea del frente no se ha movido un ápice, esto ya lo vamos a ver, y los ucranianos siguen principalmente atacando con drones las posiciones rusas. En este contexto de una mejora para los ucranianos militarmente, también tenemos el anuncio de un nuevo misil, Arellón,
sería el nombre de este nuevo misil que aproximadamente tiene una cabeza de explosivos de 120 kilogramos y alcanza 600 kilómetros en su rango. Estos serían uno de los nuevos desarrollos ucranianos que se supone son completamente autóctonos, que hacen parte, por ejemplo, de los drones de largo alcance, del misil también Flamingo. Todo esto se está creando evidentemente con el apoyo de la OTAN, el apoyo financiero, pero puntualmente son los ucranianos quienes están desarrollando estos misiles de ataque que han estado usando también, no con tanta constancia, pero sí han estado usando en contra de las posiciones rusas y han demostrado algunos de sus impactos. Así que cuando se desbloquee este nuevo préstamo de 90 billones de euros de parte de la Unión Europea, todas estas industrias y estos desarrollos se van a potenciar aún más. ¿Y qué tenemos de los rusos? Pues los rusos siguen en el limbo, no toman decisiones concretas, no protegen su infraestructura crítica, o al menos no les alcanza para proteger, que sería aún peor. Y tenemos más embarcaciones de banderas de Panamá. Han sido capturadas embarcaciones de la flota fantasma de los rusos en las costas de Suecia. También incluso tenemos información de que Malasia incautó dos buques cisternas rusos, dos buques cisternas de la flota fantasma del Estado ruso, evidentemente en las cercanías de sus costas, en el estrecho de Malasia. Así que ya no solo es Europa, no solo son los Estados Unidos y los ucranianos, sino que también hay países de Asia, aliados de los Estados Unidos y de la coalición imperialista, por supuesto, quienes están capturando los barcos rusos, a pesar de que se está hablando de que los rusos están protegiendo militarmente algunas de estas embarcaciones. ¿Cuál será el límite de esta protección? No sabemos si los rusos van a hacer el recorrido en conjunto con todos los barcos para poder que pasen cualquier tipo de bloqueo. Esto es muy difícil de hacer y mucho peor es cuando tienen que cruzar los estrechos que controlan los distintos países, por ejemplo Panamá. Por más que estén protegidos por soldados, ya sea estén dentro del barco o afuera del barco en otra embarcación, al momento de cruzar los estrechos críticos, como en Suecia, que ya les he mostrado en el mapa, como en Malasia, como en Panamá o como en el estrecho de Hormuz, se enfrentan directamente a el poder del Estado que domine esta zona. En Irán, evidentemente, los dejan pasar, pagan. Recuerden que los aliados de Irán están pagando. No es simple y llanamente que pasan porque son amigos, pagan. Pero cuando se mueva hacia otras zonas donde estos estrechos están controlados por países enemigos, pues no van a poder pasar. Justamente en este contexto del bloqueo naval de los Estados Unidos que ha empezado ya hoy, del bloqueo que vemos a los rusos, tenemos un anuncio. Los Estados Unidos ha hecho un acuerdo de defensa con Indonesia. Todo esto afecta básicamente al mismo tiempo a todos los enemigos de los Estados Unidos, tanto a China, tanto a Rusia, tanto a Irán. Después del anuncio del bloqueo naval de los Estados Unidos en contra de Irán, un bloqueo total, ahora sale esta noticia donde los Estados Unidos anuncia un acuerdo de seguridad con Indonesia que evidentemente va a afectar la navegación alrededor de este mismo país. Recuerden que hay un meme en internet donde se dice que China no hace nada y gana, pues realmente no es así. Aquí no está haciendo nada y pierde. Hacer nada es perder realmente. No dejen que su opinión política sea guiada por memes en internet. Y aquí tenemos un poco de este análisis al respecto de Rusia. Voy a compartirlo. Dice, hay que ser honestos con lo que ha sido la operación militar especial y podríamos decir que ha sido muy similar a lo que ha ocurrido con los Estados Unidos al respecto de Irán. No calcularon la respuesta de su enemigo.
La ofensiva de Kiev no fue una diversión, no fue una operación para divergir las tropas, como muchos lo dicen, sino una falla en el objetivo militar y una falla en la consecución de los objetivos. Es decir, cuando los rusos se retiran de todas estas zonas que habían alcanzado en un primer momento, en el inicio mismo de la guerra, él dice, cuando los rusos se retiran de todas estas zonas debido a la ofensiva ucraniana que reorganizó su ejército. Esto fue un error. Así que la retirada, por ejemplo, de Kharkov y de Gerson en el 2022 es de lo que estamos hablando, un completo error. 100.000 tropas es en extremo una subestimación de la fuerza necesaria para pelear contra Ucrania. Rusia misma declaró que la retirada de estas zonas se hacía porque no tenía suficientes fuerzas para mantener las líneas defensivas, por ejemplo, en Kharkov. Así que ya aquí hay una declaración misma donde ellos reconocen error en la planeación y tuvieron que echar para atrás. La idea de los Estados Unidos de convertir a Ucrania justamente en una zona de contención de Rusia ha funcionado perfectamente. Rusia ha perdido una gran cantidad de influencia global. ¿Quién está hablando hoy de Rusia en el panorama internacional? Nadie. En el contexto, en el transcurso de una guerra en la que los rusos no han podido capturar ni Odessa ni Kharkov y de hecho ninguna ciudad importante. La única ciudad de renombre que capturaron los rusos fue Mariupol y después de eso nada más. Y de hecho Mariupol ni siquiera se compara con Odessa ni con Kharkov en ningún sentido. Los rusos ya han superado su participación en la Primera Guerra Mundial, su participación en la Segunda Guerra Mundial y algunos dicen que esta guerra va a ir hasta el 2030. Lo que así podría superar la participación de los soviéticos en la guerra de Afganistán. Finalmente, no hay una claridad en los objetivos para Rusia. El hecho de entrar en esta guerra lo único que ha hecho es generar una enemistad entre Ucrania y Rusia que va a durar por muchas décadas más. Definitivamente, la entrada en la guerra ha acelerado el acercamiento de Ucrania a las bandas de Azov, a las bandas de los nazis, y Rusia es muy improbable que alcance en algún punto el río Dnipro. Así que no va a desmilitarizar Ucrania. La causa inicial, una de las causas iniciales, la desnazificación y la desmilitarización están completamente fuera del alcance del Estado ruso. Y hablando de la protección del Donbass, vemos la situación de hoy, constantes ataques de drones ucranianos, no solamente en Donbass, en toda esta zona, Lugansk, Crimea, en los mismos puertos de Novorossiysk que están más hacia el sur de todo esto, en las mismas ciudades rusas, en los puertos hacia el norte, en los puertos básicamente en todas las direcciones, así que mucha protección no es que haya. Y lo peor de todo es la condición en la que viven las personas hoy por hoy en Donbass, sin abastecimiento de agua potable, en muchas zonas sin electricidad, ni hablar del internet y en una condición de guerra constante. No han mermado los ataques de los ucranianos. La artillería, podríamos decir que se ha ido. La línea de artillería que atacaba ucraniana, que atacaba la zona del Donbass, se ha ido, pero ahora han llegado los drones. Y hay un problema más para Rusia, un problema que estamos viendo cada vez más y un problema por el cual muy probablemente los rusos vayan a decretar una movilización si no es que terminan la guerra antes de que esto suceda. Y es que ellos ya no están reclutando a tantas personas como antes. Esto evidentemente porque lo que parecía un dinero fácil, los posibles reclutas ya no lo están viendo como tal. Estas son las gráficas del reclutamiento. Nos fijamos principalmente en las barras azules, que es la estimación al respecto de las 40 regiones de las que se están integrando en estos números. En el cuartil número 1 de 2026, los números están
mucho más abajo, un 20% más abajo que el mismo periodo en el año pasado. Es decir, si vamos a ver lo que es enero, febrero, marzo, aquí están, enero, febrero, marzo, y si vamos al 2025, enero, febrero, marzo, las barras son un poco más altas. Así que se espera, por ejemplo, aquí enero, febrero, marzo, abril. En abril baja, así que de este marzo va a bajar un poco más en abril, siguiendo esta tendencia. Y en mayo también baja un poco más. Esto es un problema, los rusos tienen un gran problema en reclutar en los medios y en los comunicados oficiales. Por supuesto, se dice que todo está a la perfección. Para los rusos todo está muy bien, supuestamente, pero las cosas no son así. En esto tiene que ver mucho la propaganda de la guerra y el hecho de querer aislar a la población de la realidad. Es por esto justamente que están tratando de aislar a la población de la realidad para poder tener personas convencidas de que firmar los contratos sea un buen negocio para ellos y no la pérdida asegurada de la vida. Como la gente se está dando cuenta que pierden por completo la vida sin retornar, muchas menos personas están firmando los contratos y hay un déficit que vamos a ver en los próximos meses. Vamos a ir rápidamente a algunas pequeñas actualizaciones que tenemos en Ucrania, en la región de Sumy, un pequeño movimiento del ejército ruso hasta esta zona, acercándose hacia Miropol, ataques de drones del ejército ucraniano en contra de las posiciones del ejército ruso, como se nota en estas imágenes. Los drones arrojan explosivos y revelan allí las posiciones de los rusos. Nos movemos más de esta zona. En Kupiansk no hay cambios. Pasamos hasta Liman, tampoco hay cambios. Siversk no hay cambios. Konstantinovka tampoco hay cambios reales. Llegamos hacia Pakrovsk, Mirnograd, no hay cambios. Los ucranianos atacan con bombas de aviación sobre las posiciones rusas en Radinskae. No tenemos cambios. Nos vamos ahora hacia Guliái-Polye, ningún cambio. Llegamos hasta la zona de Arejav y nos acercamos hacia Stepnogorsk, donde tenemos un cambio. Hace mucho tiempo les dije que la situación aquí es completamente distinta y solo hoy realmente están cambiando. Esto no es nada nuevo, sinceramente. Esto es algo bastante viejo ya, de tal vez hace más de un mes o incluso un poco más. Y simplemente se está corrigiendo en mapas independientes como Surya Maps y con esto se corrige también en este mapa prorruso donde se declara que aquí los rusos no tienen el control. Se quita toda esta zona y se declara en el control del ejército ruso, pero podemos entender que casi hasta aquí, básicamente todo esto no estaría en el control del ejército ruso. Y pronto lo vamos a ver lentamente, como lo hemos visto, por ejemplo, en la zona de Guliái-Polye. Eso es todo lo que está pasando y como ustedes ven, hemos tenido bastantes días, un cese al fuego y ya desde hace más de 6 meses, podríamos decir, las líneas del frente no se mueven un solo ápice a pesar de los ataques constantes de un lado y de otro, la pérdida de seres humanos que todavía se siguen perdiendo, los ataques del ejército ruso masivos con drones y con misiles, de todo vuela para allá y para acá, pero no hay un avance para los rusos, lo que significa que los ucranianos están conteniendo todos sus intentos de avanzar, que tal vez cada vez sean menos. Se está quedando sin oxígeno esta guerra, no solo sin oxígeno, sino que también sin municiones de defensa antiaérea para los rusos. Y recientemente los Estados Unidos han comentado que algunos representantes de Irán, según Donald Trump, los adecuados, lo han llamado y le han dicho que tienen ganas de hacer un acuerdo. Así que ha surgido así el rumor de una tercera ronda de negociaciones. Irán todo el tiempo ha estado comentando su deseo, incluso después de que se termina la negociación, que los Estados Unidos dicen, no, estos no van a darnos lo que queremos y nosotros nos vamos de aquí. Irán sigue insistiendo en que sí, que por la negociación se pueden hacer muchas cosas. En estos momentos, demostrando su intención. ¿Por qué se cayeron las negociaciones? Porque Irán no quiso aceptar renunciar a su uranio, renunciar al control del estrecho de Hormuz, renunciar básicamente a sus bombas nucleares. Esto es lo que realmente sucede.
Irán no quiere renunciar a sus armas nucleares, al proceso de la creación misma, y tampoco quiere renunciar al control del estrecho de Hormuz. Esto en últimas es todo. Los Estados Unidos nunca descongelaron absolutamente nada de los bienes, a pesar de que Irán puso el grito en el cielo diciendo que estos bienes congelados eran una precondición para simplemente sentarse en la mesa. Los Estados Unidos se pasó por el culo todas estas exigencias, como se las sigue pasando todo lo que ha comentado Irán, y ahora les imponen un bloqueo más. Veremos si esto tiene el efecto suficiente para que Irán doblegue aún más su posición, porque en estos momentos no hay ningún tipo de ataques, ni de parte de Irán ni de parte de los Estados Unidos. Sigue vigente el cese al fuego y veremos si esta situación continúa y si Irán sigue echándose para atrás, porque desde que declaró este cese al fuego, su posición no ha mejorado, todo lo contrario, ha empeorado. Esto es lo que está sucediendo y eso es todo por hoy. Gracias a todos por acompañarme en el reporte. Recuerden que pueden dejar un like en este video, pueden dejar un comentario, suscribirse al canal, que es muy importante, me ayudaría muchísimo. Compartir el video y también considerar cualquier tipo de donación sería un aporte significativo a la realización y continuación de este proyecto. Hasta luego, gracias por ver.